o a una estrella de David. Digo, ¿por qué no? Es decir, yo pregunto. Porque las podemos escribir dentro de un... Ese es el punto. Porque si yo tengo un triángulo, siempre puedo meter un circulito, y si tengo un circulito, siempre puedo meter un triangulito, y un cuadrado igual, ¿verdad? Eso no hace diferencia, ¿verdad? Porque si acoto con un triángulo, pues puedo acotar. Pues acoto con un círculo, más chiquito que el triángulo, sabré acotar el triángulo. O viceversa. Si yo estoy dentro del círculo y estoy dentro del triángulo, no hay diferencia, ¿verdad?, entre si uso que círculos o triángulos o cuadrados o pentágonos o cuadrados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la noción de vecindad es conveniente, por facilidad, como expresaba su compañero, usar un círculo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces diré que el límite de xn valga L siempre y cuando todos caigan dentro del círculo, ¿sí? Pero es un ejercicio muy simple de mostrar qué cosa, que si esto pasa, entonces este es mayor o igual que xn menos L1 y además mayor o igual que yn menos L2. ¿Verdad? Que si cae en el círculo, es claro que las dos componentes caen, ¿verdad? Entonces, por un lado, el límite intrínseco implica el límite por componente. Y viceversa también es claro. El límite por componente, basta que me tome 10 a la menos k entre 2, ¿verdad?, que lo sustituya allá adentro, pues ya también acabé. Entonces, intrínseco y por componente no hace ninguna que diferencia. Ah, ¿pero quién me dijo que nomás tengo que tener dos componentes? Pues puedo tener n, ¿verdad? N, por ejemplo, 10 a la 14 componentes, ¿verdad? 10 a la 23 componentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos? Entonces, fíjense, esta definición es abstracta, y entonces lo que yo voy a llamar la norma de X, si X es un animalito con n componentes, es x1 al cuadrado más x2 al n más xn. Entonces, dos vectores son cercanos, pues cuando su norma es chiquita, ¿verdad? La norma es su diferencia chiquita, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que estoy haciendo yo, esta diferencia funciona para vectores en dimensión ¿qué? N. Entonces, yo voy a usar cosas en dimensión 3 por el momento, ¿verdad? Está claro entonces que en dimensión 3, voy a una partícula en el espacio, pues puedo encontrar límites, encontrando el límite de cada una de las componentes. Bueno, pero ¿qué tal si yo tuviera un vectorzote con infinitas componentes? ¿Conocen vectores con infinitas componentes? Las funciones. Un ejemplo más específico. Si tuvieran cálculo 2 conmigo y sacaran buena nota, no se acuerdan de eso, es imperdonable. Lástima que no se pueda retractar uno de las calificaciones. Pues no hay que ser reincidentes, ¿no? ¿Con quién llevar un cálculo? A ver, un vector de infinitas componentes. Por los vectores del cociente de Fourier, ¿verdad? Pregunta: ¿será cierto que si todas las componentes del vector convergen, será cierto que el vector completo converge? La respuesta es a veces sí, a veces no. ¿Vale? Entonces, como cálculo 3 trata de vectores en dimensión finita, el argumento que acabamos de hacer dice que un vector converge si, solamente si, todas las componentes convergen. Entonces me voy a dedicar a hacer las cosas en ¿qué? En componentes. ¿Está claro? Entonces, cálculo 3, en este momento, es la aplicación 3 veces de cálculo 1, ¿verdad? Cálculo 1 a la primera componente, cálculo 2 al segundo componente, cálculo 1 al tercer componente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una hélice y yo quisiera calcular el vector tangente a la hélice, bueno, la hélice, ¿cómo funciona? Bueno, una hélice simple dice: yo me muevo en el plano como coseno de t seno de t, es una circunferencia, ¿verdad? Y voy subiendo, ¿verdad?
Pues vamos viendo, yo puedo decir x de t es el vector coseno de t, seno de t, ¿verdad? A cada tiempo voy subiendo, ¿verdad? Entonces la hélice hace esto. ¿Cuál es el vector tangente a la hélice? X' de t es menos seno de t, coseno de t, 1. Y es el vector tangente a la hélice. ¿De acuerdo? Pero yo podría haber hecho otra hélice, ¿verdad? Pude haberle puesto aquí A, y aquí B, y aquí lambda. Entonces es una hélice con sección que elíptica, ¿verdad? O pude haberle puesto aquí E a la T, ¿verdad? Entonces es una hélice que se mueve con velocidad constante así, pero exponencialmente se va para arriba, ¿de acuerdo? Entonces como automáticamente las paramétricas me dicen la velocidad de la hélice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el punto? Entonces tengo la velocidad, ¿sí? Bueno. Vamos a suponer una cosa interesante. Tengo la velocidad. Entonces, ya sé que si tengo x de t, el vector x' de t es tangente a la curva, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la imagen, entonces esta cosa x de t es una función que manda cada tiempo en el vector x de t. Y la curva es la imagen de esa función, ¿verdad? La curva es la imagen de esa función. Entonces, los vectores tangentes son los vectores tangentes ¿a quién? A la imagen, ¿verdad? El tiempo no lo veo, ¿verdad? La imagen es cuando ya recorrí la trayectoria y el tiempo no lo veo. El tiempo me dice en qué punto de la trayectoria estoy en cada instante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, esto está muy claro que si x' de t es la velocidad, x doble prima de t es que la hace, pues la aceleración, clarísimo, ¿verdad? Porque la aceleración es que es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Entonces tengo x, x', x doble prima, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría entender algunas cosas. Vamos a pensar que un vector x de t tiene magnitud constante. Si la magnitud de x de t es la raíz cuadrada de x de t punto x de t, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si la magnitud del vector x de t es x de t punto x de t, este le va a dar a un medio, esto lo escriben como doble barrita x de t, ¿verdad? Pero pues yo nomás le voy a poner así x de t. Y se entiende que es vector, ¿no? Entonces ya voy a dejar de poner los componentes, porque ya es extremadamente cansado eso. Entonces siempre se ve del contexto. ¿Saben qué decía Einstein a propósito de los vectores y los objetos con muchos índices? Que todo el punto de usarlos era olvidarse de poner los índices. Entonces, ya para que se acostumbren bien, yo ya no voy a poner índices a los vectores. Pero usted sí le va a hacer que pones, sí, para que no se confunda. Son los privilegios de la edad. Entonces, supóngase que un vector x de t tenga magnitud constante. En una variable, lo que nosotros aprendimos, si una función es constante, su derivada, ¿cómo es? O sea, ¿será cierto que si un vector tiene magnitud constante, su derivada es cero? No. Ejemplo. El círculo, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante que como en cálculo 1 vimos las reglas de derivada, de suma producto, ¿verdad? Pues tengamos que ver las reglas para derivar vectores, ¿verdad? Eso es claro que las pruebas para derivar tienen que ser claras, ¿no? Vamos. Entonces, necesito calcular unas reglas de derivada, ¿sí? ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a pensar que tenga el vector x1 de t más x2 de t. Y yo quiero calcular la derivada de esto. ¿Será cierto que este es igual a
x1' más x2'. ¿Se hace que lo de las fuerzas derivadas? Pues vamos a ver, ¿verdad? Esto por definición es x1 de t más h más x2 de t más h menos x1 de t más x2 de t. Y ya le voy a dar todo esto partido por h. Pero ahora puedo juntar este con este y este con este, porque los vectores son, ¿cómo se llama? Son conmutativas las sumas, ¿verdad? Vector a más b, lo mismo que b más a. Entonces sumo, y entonces esto me queda como x1 de t más h menos x1 de t partido por h más x2 de t más h menos x2 de t partido por h. Entonces está claro que si este límite existe y este límite existe, que son las mismas hipótesis, que si yo tengo una suma de funciones derivables, la suma es derivable a su vez, y la derivada de la suma es la suma de las derivadas, o sea, que exactamente la misma sopa, ¿verdad? Por exactamente el mismo argumento, ¿sí? ¿Está claro? Es exactamente el mismo argumento, y entonces este límite existe y esta igualdad existe. Otra, ¿cómo se llama? Otra operación muy importante es el producto de un escalar alfa de t con un vector x de t. Y entonces yo quisiera derivar eso. Entonces resulta claro que debe haber una regla del producto. La primera puede dar la segunda, la segunda puede dar la primera. Lo vamos viendo. Esto viene siendo ¿qué cosa? Bueno, esto vamos a hacerlo así. Esto es alfa de t por x1 de t, coma, alfa de t por xn de t, ¿sí? Entonces voy a derivar esto, voy a derivar respecto a t de este animal, ¿sí? Pero de este minimalito es alfa de t por x1 de t prima, coma, alfa de t por xn de t también prima. Pero esto es, con la regla usual de los escalares, esto viene siendo alfa prima x1 más alfa x1 prima, y esto es alfa prima por xn más alfa por xn prima, pero esto lo vuelvo a separar, ¿verdad? Y esto me queda alfa prima por x1, alfa prima por xn, más alfa por x1 prima más alfa alfa por xn prima, pero esto viene siendo alfa prima por x más x prima por alfa. Entonces la primera puede ser una cosa de la primera, ¿sí? La edad de un vector con un escalar y la primera no es un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más puede ser los vectores? ¿Vale? ¿Pasa algo? ¿Algo malo? No. ¿Qué más le puede seguir a los vectores? Que no les puede hacer a los escalares. Un vector no lo puedo dividir entre otro, ¿verdad? Esto es finito, ¿no? Entonces la regla del cociente de los vectores no hay. El producto escalar, ¿verdad? x1.x2 x de t punto y de t. Este animalito es un número, ¿verdad? Entonces voy a decir esto primo. Esto por definición es x1y1 más x2y2 más xny. ¿Se ha hecho producto escalar en dimensión n o no? ¿Quién no ha hecho producto escalar en dimensión n? Bueno, ya lo hicieron, ¿no? No pasa nada, no es x1, x2. ¿Sí? Y es el ángulo, ¿sí? Entonces, y ahora voy a derivar esto. Pues esto por la regla del producto es x1' y1 más y1' x1 más xn' yn más xn' yn, que por definición es que es x punto y' más x' punto y. ¿De acuerdo? Entonces es el primero punto la derivada del segundo más el segundo punto la derivada del primero, ¿sí? Se distribuye de nuevo, ¿no? La regla, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ahora ya estamos en una posición muy interesante. Si la magnitud de un vector es constante,
¿Qué quiere decir? Que x de t punto x de t es igual a una constante, ¿verdad? Entonces, si yo derivo ambos miembros de la igualdad, tengo que 0 es igual a x' punto x más x punto x', que es lo mismo que 2x punto x', y este es igual a 0. Entonces, un vector tiene magnitud constante, la derivada del vector es que perpendicular a quién? Al vector del vector, ¿sí? Que es el caso de círculo. Si un vector tiene magnitud constante, quiere decir que estoy en un círculo. Entonces, es simpático. Luego, que entidad geométrica sale, entonces la derivada de un vector con magnitud constante siempre es perpendicular al vector. ¿Claro, no? Vamos a fijar. Luego vamos con otro amigo. ¿Todo el mundo ha visto el producto vectorial o no? ¿Quién no ha visto el producto vectorial? Levanta la mano. ¿No? Todo. Entonces yo tengo que derivar. Pues derivar. Así es. Yo todavía no he hecho la derivar del producto vectorial. Tengo que hacer. ¿Vale? Sé que ya lo saben. Entonces, la derivada del producto vectorial tengo que hacerla, ¿verdad? No se deriva el producto vectorial. ¿Se acuerdan, verdad? Tengo un vector A y le pongo cruz B, y es un determinante, ¿verdad? Es IJK, etcétera, ¿no? Pero, geométricamente, el punto vectorial es un vector que es perpendicular al plano de A y de B, ¿verdad? Y que funciona con la ley de la mano derecha. Si yo tengo aquí A y aquí B, llevo A sobre B con la mano derecha, entonces el animalito apunta por el pulgar. ¿Y por qué? El producto vectorial se define así por la ley de Faraday, ¿verdad? ¿Sí saben por qué se define así el producto vectorial? Porque refleja el hecho experimental de la ley de la mano derecha del solenoide, ¿no? Sí, saben esas cosas. Aquí voy a empezar a quejar. Los físicos dicen, en los cursos de cálculo no me dan las matemáticas para los cursos de física. Entonces yo empecé a aullar, en los cursos de física no me dan la física para los cursos de cálculo. A ver, ¿qué no les da pena, vergüenza no saber la ley de Faraday? Bueno, no tiene por qué dar, no se han aprendido, ¿no? No se aprenden de la prepa y esas cosas de tiradas. Sí, aprenden de pensar. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Que si ustedes, el experimento de Ampère, ¿no? Que ustedes pasan corriente con un cable y ponen basurita, limadura de hierro. Está todo el plan. Cuando pasa la corriente, la limadura de hierro se orienta en un círculo, ¿sí? Y es de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si la corriente sale por el dedo pulgar, las limaduras se orientan así. Es un hecho experimental. Es un hecho experimental. Y ¿vale? Si yo tengo un pedazo de papel, ustedes ya no hacen experimentos, se da todo. Perforo el pedazo de papel y pongo aquí un cable por el que pasa una corriente eléctrica. Y pongo aquí limadura de hierro. Y conecto el cable, la limadura de hierro se orienta siguiendo la ley de la mano derecha. Es un hecho experimental. También, si la corriente sale por mi mano y el campo magnético viene así, el cable se desplaza siguiendo la ley de la mano derecha. Esos son los hechos experimentales que observó Faraday. ¿Vale? Porque es un hecho de la naturaleza, así funciona. Es una observación experimental. Entonces yo, la manera matemática en la que represento la ley de la mano derecha es el producto Cruz. Por eso lo defino con la ley de la mano derecha, porque pude yo haber definido el producto Cruz con la ley de la mano izquierda, ¿verdad? Pero la naturaleza va con la ley de la mano derecha, por eso lo defino así. ¿Está claro? ¿Está claro el punto? Los objetos de matemáticas se definen como se definen porque me sirven para algo. Los que digan que las matemáticas son para contemplar la belleza y no sé qué tanto, bueno, yo no sé qué están hablando, ¿no? Esto. Entonces yo tengo A cruz B. Ahí me gustaría derivar
A cruz B de T. Es decir, ¿cuánto vale esto primo? Si A y B se mueven en el espacio tridimensional, ¿cómo se mueve el vector A cruz B? Vamos a divertir. ¿Cómo le hace? Pues bueno, pues aquí hay varias cosas. A cruz B, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Le hacemos a la antigua, pues como le. Tómese un ratito. Es una cosa. Diga. Llegar al vector de físico A cruz B y ahora sí se. Esa es una manera. ¿Y luego qué? Y ya de ahí se puede reconocer que es y se sigue que esa cosa se deriva igual con la verdadera idea. Es una buena idea, ¿verdad? Hacerle componentes como le hicimos el producto punto y a ver cómo nos toca, ¿verdad? Pero ¿quién se acuerda de cómo se ve el producto vectorial en componentes? No, yo no quiero índices. Yo soy alérgico a los índices. Sí lo han notado, ¿no? Soy absolutamente alérgico a los índices. Es tremendo. Y otras cosas. ¿Por qué no lo hacemos geométricamente? ¿Cómo le podemos hacer? Usando, digamos, A cruz D en T más H menos A cruz D en T, todo ello partido por H. ¿Qué puedo hacer? Pero si seguimos la idea de su compañero, a mí lo que me gustaría que esto fuera A cruz B' más A' cruz B. Eso es lo que yo quiero. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Quisiera yo eso. Me parece razonable. Que el punto es como transparente a la derivada. O habrá más términos, o le saldrán signos menos, o yo qué sé. Todo es un momento.